Bueno, Fariña, al final estamos en el narco gallego, hemos hablado de Marbella, pero en realidad también vuelvo a insistir, los que tenemos cierta edad, para nosotros el narco mitificado de toda la vida, de los 80, de 90, era el narco gallego, ¿no? Y sin embargo, parece que ha desaparecido de los titulares. Parece. O sea, pero no creo que el narco gallego haya desaparecido. El narco no desaparece. El narco es un proceso y un fenómeno y una actividad que nunca, desde que nació, ha dejado de crecer. Nunca había entrado en Europa tanta cantidad de droga como está entrando ahora. Son datos. Entonces el narcotráfico crece y Galicia, como ahora Andalucía o en general España, es un eslabón de un proceso global. Un eslabón muy consolidado, con décadas de experiencia en el transporte de la droga y la logística, y por tanto es recurrente. Puede haber épocas que a lo mejor esté más tranquilo, pero vuelve, cíclicamente vuelve. Lo que pasa es que los narcos gallegos aprendieron mucho. Han aprendido las lecciones de los procesos, del ruido. Aprendieron de la exposición. La exposición que tuvieron, ¿no? Estamos hablando de que hay personajes como Laureano Ubiña o Sito Miñaco que son nombres propios que trascienden, que son casi iconos de la cultura popular en Galicia y en España, ¿no? Entonces, de eso aprendieron las siguientes generaciones, de que estar bajo el radar. Entonces, por eso no oímos, no escuchamos. Pero, sin embargo, te diré que los grandes narcotraficantes que hay en Galicia hoy en día tienen bastante más poder y mueven bastante más droga que aquellos nombres que todos conocemos. Y sin embargo, no tienen un solo juicio a sus espaldas por narcotráfico. Y no conocemos sus nombres. Ni prácticamente conocemos sus nombres, o al menos no son de dominio público. Y eso es lo inquietante y la realidad de Galicia. De la misma manera, y es muy metafórico, pero muy simbólico, pero es que lo explica perfectamente, que ya no vemos tantas narcolanchas en Galicia, y sin embargo hay un montón de submarinos. Es verdad. Un montón de submarinos. En los últimos años se han detectado varios narcosubmarinos. Esos son los que se detectan. Imagínate los que entran. Que serán muchos más, claro. Pues esto es como un simbolismo de ya no se ve, pero sin embargo sigue ocurriendo. Y de hecho, entonces, me imagino que los Ubiña, Falconetti, Miñanco y demás, o sea, que ha habido una renovación. ¿Son gallegos o esa renovación ahora hace que ese negocio esté controlado por estas mafias internacionales de las que hablamos? El negocio siempre estuvo controlado en el caso de la cocaína, principalmente por los colombianos. Los gallegos siempre fueron los aliados y los socios que ponían la logística. Los mejores narcos. Para la entrada en Europa. La entrada, el almacenamiento y el transporte, la vigilancia. Un tipo que tiene 3.000 kilos de cocaína y necesita meterlos en España. Entonces aparecía por ahí un gallego y decía, no te preocupes, yo me encargo. Tú lo dejas aquí y te lo devuelvo en tierra con todo organizado. Eso no tiene precio para una banda, para una organización narcotraficantes latinoamericanos. Es como, me resuelve esto, somos aliados. Vamos a porcentaje, llegan a acuerdos. Son alianzas que en Galicia llegaron a tener una solidez de generaciones, un grado de confianza absoluto. Y eso todavía perdura. Entonces, por eso digo que es recurrente. Al final, cuando organizaciones importantes, las propias guerrillas o los paramilitares colombianos, quieren meter cocaína, Galicia para ellos es referencial, desde ya eran la anterior generación, nunca les fallan, es gente tal, entonces al final eso es recurrente. Una cosa similar que tenía la mafia o el narco gallego con, por ejemplo, la italiana, ¿no? Es la manera en la que penetró las instituciones y el control que ejercía socialmente también, ¿no? ¿Eso ha cambiado o sigue presente? En Galicia, socialmente, creo que ha cambiado. Digamos que la línea que separa la sociedad del crimen está trazada con claridad. Sin embargo, durante muchos años, pues los narcos en algunos segmentos y zonas concretas de Galicia
bueno, era gente que no estaba mal vista, era gente pues que además de narcos, pues era gente que financiaba tratamientos médicos o pagaba las fiestas o incluso cuando no eran directamente los alcaldes de aquellos pueblos. Entonces, digamos que en una herencia del contrabando, que al final eran hombres poderosos que daban las oportunidades que el Estado, lo que hablábamos antes, ¿no? Del abandono del Estado, no estaba dando. Entonces llegaban ellos para dar. Entonces, bueno, al final la vecindad lo veía como algo bueno, y yo puedo entender esta visión, ¿no? También Pablo Escobar en ciertos barrios de Medellín, pues es un tipo adorado. Todavía a día de hoy hay pueblos de Galicia donde nadie te va a hablar mal de sí. Escobar les traía conciertos, les pagaba. Y ese modelo que lo intentaron replicar algunos narcos en Galicia, como Sito Miñanco, pues al final hace que la gente no tenga nada en su contra, ¿no? Y luego eso fue cambiando, pues porque la sociedad va madurando, porque el narcotráfico va adquiriendo otra dimensión, entonces ya, porque los narcotraficantes se van yendo a las sombras y la separación entre sociedad y narco, y en consecuencia la separación entre política y narco, que en Galicia también estuvo demasiado cerca, pues se traza de una manera pues ya definitiva. Y sin embargo, lo hablábamos antes también, la separación entre economía, red empresarial, etcétera, y narco, esa sí que está muy diluida y es muy difícil de separar. Eran amigos de políticos importantes también. Aquí. Cuando no eran ellos mismos los políticos. Bueno, sí. Aquí hay una imagen que da muchas vueltas siempre, ¿no? Que se utiliza, que es la de Marcial Dorado con el líder de la oposición, con Feijóo. Sí. ¿Tú le das la importancia que le dan los socialistas a esa imagen? ¿Crees que está sacada de contexto? Que yo siempre he tenido dudas. Digo, es verdad que pasó mucho tiempo, pero ¿qué haces sabiendo ya? Entonces se sabía ya de quién era Dorado, ¿no? Sí, hombre, claro. Se sabía. ¿Y hasta qué punto le tenemos que dar importancia a eso? A ver, es indudable que esa foto, que por cierto, y quiero dejar muy claro, que en Fariña no se revela nada. Esas fotos fueron publicadas años antes de la publicación de Fariña por El País. Esas fotos ya existían. Es verdad que Fariña le dio eco a aquello, ¿no? Pero no, Fariña no reveló nada, ni sacó esas fotos. Y esas fotos, claro, son, vamos, eso es oro puro para un partido político. Claro. Eso es, vamos, sí, munición. La va a sacar 10.000 veces si hace yo falta. Creo que no hay una foto más rentabilizada en la historia de la democracia en España, porque es que estamos hablando de que esto fue hace 200 millones de años y todavía hoy en campaña se la están tirando a la cabeza. Y además ha dado el salto digamos, del analógico a las redes sociales, con lo cual ahora cada vez que Feijóo dice cualquier cosa, le sacan la foto con el narco gallego. Entonces, digamos que ese instrumento político es indiscutiblemente útil. Dicho esto, yo creo que Feijóo se equivocó en la comunicación de este asunto, porque como tú dices, es tan grave. Bueno, si ponemos en contexto, estamos hablando de una época en la que la cercanía entre los políticos gallegos y el contrabando / narcotráfico era una cosa, vamos a decir, desgraciadamente habitual. Feijóo en ese momento pues era amigo del que entonces se suponía que era un contrabandista, aunque acabó condenado años después por narcotráfico. Es algo bastante grave, bastante imperdonable. Es más, yo creo que eso tiene que acabar con la carrera política de cualquiera, aunque no sea su intención o aunque no lo sabía. Bueno, chico, pero aquí no se puede remontar ya. Pero en fin, pasado eso, y si tú estás dispuesto a seguir tu carrera política, creo que hubiera sido mucho más eficaz por parte del PP de Galicia y por parte del propio Feijóo afrontar ese hecho de cara. Por ejemplo, cuando a Feijóo, me acuerdo de una entrevista a Jordi Évole, le preguntó de manera directa sobre esto, siguió enrocado en el discurso que llevaba años practicando en Galicia, que era la negación más absurda y ridícula de no lo conocía, no, es mentira, no, yo no tenía trato con él, solo me fui de viaje una vez, en fin, una serie de cosas que se desmontan fácilmente y que iban poniéndole cada vez más en una situación insostenible a Feijóo. En Galicia, donde, por cierto, hay un ecosistema mediático muy cómodo para cualquier político del Partido Popular, pues le iba funcionando. Cuando saltas a Madrid, esto es la jungla. Ahí entonces van a por aquí ti. Van al cuello. Y a Feijóo no le funcionó. Y yo creo que ahí estuvo el error.
Yo creo que hubiera sido mucho más eficaz, y esto lo digo con total honestidad, que Feijóo hubiera dicho, pues sí, mira, éramos amigos, era una época en la que teníamos pues una vara moral averiada porque teníamos un problema muy grave en Galicia, donde yo me equivoqué, confié en gente y estuve con este tipo, y estoy gravísimamente arrepentido de aquello. Cerré y estamos a otra cosa. Y no negar en una huida para adelante absurda. Y me parece que eso le hizo tanto daño que todavía no se termina de sacudir aquello. Y que conste que en Fariña esto es, pues de verdad, es que yo hablo de este episodio en un capitulito, 5 páginas, que a veces parece como que Fariña es un libro contra Feijóo, contra el PP, y eso me parece ridículo, y a veces hasta me ha molestado el uso político de Fariña como, no, Feijóo, Fariña y no sé qué. Bueno, Fariña es todo menos ideológico, o sea, no tiene nada de ideología. Sí. Por eso me molesta un poco, porque al final yo he tenido problemas en Galicia con algunos medios afines al PP o con el propio partido cuando... Porque te consideran que eres como responsable de la polémica. Cuando si lees el libro, ahí hay para todos, Hay para todos, hay para todos. Sí. Eso le pasa un poco como el director, hay para todos. Pero no, yo creo que no, vamos. Lo que pasa es que el Partido Popular era el partido que casi siempre estaba en el poder. Con lo cual tenía más conexión con ese mundo. Efectivamente, porque los narcos se acercan al poder, no se acercan a la oposición. En el caso de Galicia, aparte del dinero, que es evidente, ¿no? Como motivación, es también poder, es la sensación de pertenencia a una familia concreta. ¿Hay más elementos en el narco que a lo mejor son particulares de Galicia o...? Sí, hay singularidades en el narco gallego y que tiene que ver con círculos muy concretos, casi familiares, y creo que los vemos ahora perpetuados en la zona del Campo de Gibraltar, ¿no? Hay similitudes muy importantes, ¿no? Esas carencias estructurales y esas necesidades cubiertas por estructuras ilegales que dan salida y dan un buen negocio. Eso pasaba en Galicia, y al final estamos hablando de zonas concretas de la costa con grupos que casi siempre tienen lazos familiares entre ellos y que van pasando de padres a hijos o de tíos a sobrinos, incluso de abuelos a nietos, y se va generando lo que yo llamo en Fariña una suerte de narcocultura. Tú naces ya en un contexto donde el narco es algo legítimo, es una posibilidad, es más, es algo atractivo y estamos hablando de clanes y de organizaciones que se mueven en límites humanos muy reducidos, pero que tienen un poder enorme, ¿no? Y eso es una singularidad de Galicia, al igual que el mar. El mar es otra de las grandes singularidades de Galicia. Hay narcos en Galicia que lo que de verdad les fascina y les fascinaba es el meter la mercancía y sortear con sus lanchas rápidas y sus planeadoras las bateas a la policía y tener las grandes batallas que contar luego en los bares de puerto. Un desafío al sistema. En un desafío vinculado de manera íntima y profunda al mar. Hay una relación de Galicia, una conexión con el mar. En Galicia desde el siglo XIX, el extraperlo metiendo mercancía por la costa, después el contrabando y finalmente el narcotráfico. Ha habido algo de conexión con el mar que tiene que ver y que trasciende de la droga en sí o de la cocaína. Yo estoy convencido de que hay pilotos de narcolanchas que si en vez de cocaína tuvieran que meter neveras, las meterían igual, porque la cuestión ahí es surcar y romper el mar y ser el mejor piloto y ser la mejor organización en el mar, ¿no?